Cuando se aprueba la ley de bases en Congreso, uno de los puntos que generó mucho debate en la política y hacia adentro de la industria petrolera entre las productoras que no están integradas, es decir, que no tienen presencia en el segmento de refinación de petróleo, y entre las que sí lo tienen, entre las empresas integradas, las que producen y las que refinan petróleo, YPF, Pan American Energy, que es dueña de la marca Action Energy, tenía que ver con cómo escribir el nuevo artículo 6, que establece cuál es el criterio que rige la explotación de hidrocarburos y la comercialización de hidrocarburos, qué tiene prioridad, si la exportación y demás. Cuando salió ese artículo, se establece que hay una competencia que sigue teniendo el Estado, una capacidad para objetar determinados permisos que pidan las empresas para exportar hidrocarburos, tanto de manera mensual o spot, o pedir un permiso de exportación de mayor plazo, tanto de gas natural como petróleo. ¿Podés, Nico, hacer un raconto de lo que salió en la ley base para que sirva como antesala para luego ver qué salió la semana pasada en materia de reglamentación? Claro, me parece que el punto, como vos decías, era, y fundamentalmente de cara a una industria que todos sabemos que por la expansión de Vaca Muerta ya está sucediendo, tanto en petróleo muy nítido como en gas, la industria va hacia un formato muy exportador de hidrocarburos, ¿no? El mercado interno está prácticamente abastecido por la producción doméstica y la ley aparecía, la ley vieja, como una ley más pensada con el autoabastecimiento, con las empresas estatales. Entonces ahí hay como un ayornamiento de la ley bien orientado hacia esta nueva realidad de la industria de los hidrocarburos en Argentina con un perfil mucho más exportador. Creo que lo que a todos estábamos esperando respecto de la reglamentación en este punto era cómo se resolvía, y lo hablamos acá, esta cuestión de la objeción. Es decir, pensando en los extremos, ¿no? ¿En qué medida esta apertura exportadora para la industria, que en un extremo sería, bueno, el Estado no puede hacer nada, y quiero hacer ahí un comentario después de algo que salió en Twitter, pero no lo voy a spoilear. Sí. Y la otra posición, que sería ir en contra del espíritu de la reforma, que es, bueno, no, el Estado tiene que controlar porque siempre va a haber algún motivo por el cual pueda frenar exportaciones, no dar la autorización, suspenderlas. Entonces, bueno, estábamos todos viendo cómo el Ejecutivo resolvía en la reglamentación esta nueva orientación de la ley en el marco de este dilema, que es un dilema entre, si se quiere, libertad de precios, libertad de comercio y seguridad energética. Así está planteado un poco en la reglamentación, ¿no? Vamos a hacer así. Bueno, y creo que, más allá de que podemos discutir algunos matices o algunos puntos, está bien resuelto. Yo creo que está bien resuelto porque en la reglamentación, y paro acá, es básicamente defender esta idea de que si alguien se va a poner a exportar hidrocarburos, especialmente si se va a poner a exportar hidrocarburos con contratos firmes, con infraestructura, etcétera, y no puede venir el Ejecutivo, como ya pasó en la Argentina, de repente decir, no, ahora te redirecciono todo. A la vez, creo que el Ejecutivo y las autoridades tienen que tener ciertas herramientas para administrar este proceso, ¿no? Y información, y saber cuántos son las reservas y cómo son los contratos, cómo son los precios, que es un tema que por ahí podemos hablar un poquito más. Solamente déjame presentar a Juan José Carvajales, elemento estable de Dínamo, y a Javier Rodríguez Gali, uno de los principales abogados con mayor recorrido en todo lo que es industria de hidrocarburos. Los escucho porque esta discusión es interesante, o esta charla es interesante de ustedes. No sé, Juanjo, Javier, si querés, Javier, arrancar vos con 2 o 3 elementos que veas de la reglamentación como para hacer una actualización de dónde estamos y qué te llamó la atención. Gracias, Nico. Hola, Juanjo. Hola, Nico Adano. Mirá, las reformas son en el sentido positivo, ¿no? El artículo 6 reformado va en el sentido correcto, en el sentido positivo. Se habla de libertad de mercado, el decreto, que es el decreto 1057, básicamente repite el criterio también de libre exportación, libertad de mercado. Habla de alineamiento de los precios internacionales con los precios domésticos. Parece ser un decálogo de buenas intenciones. Luego, cuando vamos a la parte más operativa, me queda un poco la impresión de que hay algunos pequeños excesos reglamentarios. O sea, es como que la Argentina, después de 20 años de dirigismo y yendo a un modelo de abundancia, porque estamos yendo a un modelo de abundancia, ya lo hablamos la otra vez acá, estamos
haciendo un caño para exportar 500.000 barriles por día, que es básicamente la producción histórica de la Argentina. Sí. En ese escenario parece que todavía hay como algunos reflejos de no terminar de soltar. Yo lo decía acá en la vez que hablábamos antes de la reglamentación, pero ya con la ley sobre la mesa, que en los 90 fue bastante más audaz. O sea, en los 90 se liberalizó el mercado, se daban 7 días para las exportaciones y quedaban firmes. Ahora esta reglamentación toma plazo, toma ciertos criterios de revisión y de objeción que son un poco, en algún sentido, alguna inconsistencia. Por ejemplo, con el propósito de alinear los precios domésticos con los internacionales, cuando habla de la seguridad de suministro, que sería una de las causales de objeción, vuelve a hablar de condiciones comerciales de los precios del mercado interno. Entonces, pareciera ser que en los propósitos se alinea, pero en la ejecución todavía hay temor a que el mercado se vaya alineando y las exportaciones vayan fluyendo de la forma como deberían fluir, ¿no? Juanjo. Bueno, Nico, yo sé que el público que tenés acá en Dinamo es muy avesado en estos temas, sí, pero me gustaría bajarlo porque yo veo, compartiendo la mirada de ellos dos, cierta inconsistencia entre la narrativa y lo que finalmente uno encuentra en la letra fina de un decreto bastante largo, denso. Y le voy a poner un ejemplo, una metáfora. Pensemos Juegos Olímpicos, una carrera de atletismo alrededor de una pista. ¿Qué teníamos ahora? Para entrar a correr necesitabas una autorización del Estado. Si no, no entrabas al estadio a correr. Y cuando corrías una carrera de 100 metros. ¿Por qué? Porque era cargamento por cargamento, eran cosas cortas, rápidas. Entonces todo el tiempo las empresas tenían que ir a pedir esa autorización, si no, no entrabas a correr. ¿Qué dice el gobierno? Ahora van a tener una pista larga, 3.000 metros, cualquiera que quiera va a entrar a correr. Vos tenés que entrenar en tu casa, que es producir hidrocarburos, y después podés exportar largamente. Pero yo veo otro modelo que se configuró. Es cierto que ahora de 100 metros tenés 3.000, eso es cierto, pero para entrar vas a entrar a una carrera a lo largo de la pista que tiene vallas. Y la primera valla es alta, es como un salto en alto, ¿no? Con garrocha. ¿Qué es esa famosa no objeción? Tenés que pasar la no objeción, no es que entrás y corres. O sea, para ir a jugar, a exportar de largo plazo, tenés que pasar esa no objeción, que tiene muchos bemoles que vamos a hablar. Pero si vos lográs ahí, decir, bueno, ya estoy adentro de la pista y corro 3.000 metros. Decir, eso es lo que dice el gobierno. Bueno, andá y exportá de largo plazo. Ok, sí, pero atenti. Porque cada 500 metros vas a tener una valla. Y viste, en las carreras, si tirás una valla quedás descalificado. Sí. En gas, las vallas ya están. Cada 5 años vas a tener que certificar reservas, producción, etcétera, porque si no, por más que hayas dicho tengo derecho a exportar durante 30 años, tengo que revalidarlo. Y en crudo no existe eso, pero puede aparecer la valla, que es el tema precios internos. Si los precios internos se escapan, ahí te van a pedir otra vez las credenciales, etcétera. Fíjate que ahí es cuando yo digo que hay un exceso reglamentario, sobre todo cuando hablamos de la estabilidad de una exportación que ya pasó por el proceso de objeción, que queda firme, sin embargo, le agregaron la posibilidad de revisarla bajo la figura más jurídica, más legal del caso fortuito, fuerza mayor, pero no lo dejaron abierto ahí, dijeron relacionado con la seguridad de suministro. Con lo cual, la firmeza es relativa. Y la ¿no? seguridad de suministro puede tener motivaciones económicas relativas a los precios. No es solo una emergencia técnica, una cuestión así. Pará, hagan un punto en ese ahí, porque me parece que está bueno ampliarlo. Lo que dice, o sea, cuando el aspiracional de una empresa hubiese sido que el Estado se guarde herramientas para intervenir en un pedido, en un permiso de exportación que realiza un privado, por una cuestión de volumen, si se quiere, digamos. Es decir, como hace en Estados Unidos. O sea, el Estado en Estados Unidos, simplificadamente y de la ignorancia te lo digo, o sea, corregime Javi, corregime Juanjo, lo mismo Nico, Estados Unidos te puede objetar una exportación si en el plano del volumen del abastecimiento ve algún problema, pero no, la regulación no dice nada en materia de precios, no dice nada en materia de condiciones económicas, que es algo que en esta reglamentación, y en esta Argentina tiene lógica, en esta incertidumbre o volatilidad que vivimos, sí está incluido. Lo que no sé es si Javi, no sé vos, si hubieses esperado que no haya tanta referencia a
saltos imprevistos y significativos en materia de precios en el mercado interno, que eso es creo que el inciso F del artículo 16. Creo que después la seguridad del suministro, como decía Juanjo recién, no es que yo diga como Estado, che, se me cayó la producción, me falta volumen, sino que hay una razonabilidad en las condiciones económicas, no sé cómo está escrito. ¿Te hizo ruido? ¿No te hizo tanto ruido? Las circunstancias excepcionales son circunstancias excepcionales y ocurren, y atravesamos una pandemia y tuvimos una distorsión de precios y de volúmenes como nunca habíamos ni siquiera imaginado, creo que desde que el mundo se mueve con combustibles Totalmente. fósiles. Ahora, luego el nivel de intervención, el nivel de detalle, el nivel de volver a relacionarlo con los precios del mercado interno es lo que yo encuentro inconsistente. Y sobre todo, de vuelta, el concepto de una exportación a largo plazo, que creo que es algo muy bueno, empezar a trabajar mercados de largo plazo, que todavía esté sujeta a una revisión futura posterior, creo que le trae mucha inseguridad. Ahí me parece que yo ya la vez pasada había hablado que es bastante diferente el mercado de crudo y derivados que el de gas. Para mí tratarlos de manera homogénea, porque es razonable, y más aún teniendo en cuenta, porque la experiencia de los 90 de las exportaciones de gas tienen dos aspectos críticos. Uno, complicadísimo, que fue la intervención estatal brutal sobre los contratos, el redireccionamiento, pero también los que estuvimos en esa época sabemos que algunos de esos contratos los productores los habían firmado con proyecciones de reservas y de recursos que después estaban medio complicados. Entonces, en gas natural, yo no sé si la parte de volúmenes y de revisión de reservas periódica, no con arbitrariedad, pero digamos para que los productores que tienen contratos de largo plazo de exportación puedan ir mostrando, más si es no convencional, que tienen los recursos para respaldar eso, no me parece tan mal. Lo que sí creo que hay un tema es que el gobierno parece estar usando esta reglamentación por una preocupación de defensa de la competencia de los precios. Incluso hay una mención al dumping, o sea, hay una cosa que es confusa. Incomprensible. Porque no vas a poder usar, como si vos pudieras decir, si estoy complicado con los precios porque hay un tipo que abusa de su posición dominante. Que eso, bueno, aparte, ¿quién podría, no? Pero más allá de eso, en una economía que funciona normalmente, hay instituciones y organismos que se ocupan de eso. No la Secretaría de Energía que de repente dice, entonces no te autorizo a exportar crudo para que lo tengas que tirar al mercado interno. Detrás tiene como una visión un poquito confusa respecto de cómo se defiende la competencia de precios en el mercado de los hidrocarburos, cosa que me parece razonable que exista esa inquietud. Pero por momentos, cuando uno ve cómo está redactado esto, le mete ruido, porque parece que, haciendo una analogía por ahí un poco complicada, es así como se usó a YPF, se usa y se usó históricamente como una herramienta sucia y complicada para la política de precios de los derivados. Acá está un poco contaminada la reglamentación en relación a las exportaciones de hidrocarburos, como si lo fueras a usar en algún momento como una amenaza para el comportamiento del pricing de las compañías, que no debería estar mezclado eso. Yo quiero tomar algo que decís, Nico, me parece acertado, lo de ver el crudo por un lado y gas por otro. Creo que la reglamentación te da la razón ahí. Y también que hemos aprendido. Yo creo que tenemos que valorar eso. Vos decís, ¿qué había pasado en los 90? ¿Qué pasó en los 2000? Hay un poco de eso, aunque no se admita, pero hay un poco de eso, porque sigue habiendo un rol del Estado, de la Secretaría de Energía importante. Estoy hablando en gas, ¿no? De ir chequeando cómo es el tema de balance entre oferta y demanda, las reservas, la producción, para que no haya estos excesos, porque nos pasó ya una vez que pensamos que teníamos gas para 1000 años y después tuvimos que andar cortando. Entonces ahora, si vamos a dar autorizaciones o permitir exportaciones de 30 años, bueno, está bueno ir siguiendo, yo digo, el ritmo, ¿no?, de la producción, y eso lo hace la Secretaría de Energía, aunque hoy el relato parece ser, bueno, el Estado no se mete en esto. Sin embargo, ahí aparece, y fuerte, ¿no? Cada 5 años te va a pedir esas credenciales para revalidar. Yo quiero agregar, en el caso de petróleo, todavía falta una resolución. De hecho, no se deroga la 241. Yo creo que a los efectos operativos está derogada, porque el régimen de la no objeción que está vigente desde el viernes pasado
básicamente es un régimen que es incompatible con el cruce de los refinadores. Es muy bueno el punto que está marcando Javier, Sí. y te lo iba a preguntar. Para aquellos que no siguen tanto esta discusión, hay una resolución que creo es la 241 del año 2016 o 17 que dice que si una empresa que produce petróleo quiere exportar un cargamento al exterior, hay un sistema y un esquema de cruces donde un refinador, si necesita ese petróleo, puede levantar la mano, cruzar ese permiso y generar una mesa de negociación con la empresa que iba a exportar. El problema es que no establece ningún tipo de esquema para ver a qué precio ese petróleo que se exportaba se va a quedar en el mercado interno, con lo cual, en los hechos, es una resolución que favorece a los refinadores. En la práctica pasó eso, por lo menos en esta Argentina, digamos, la Argentina en los últimos 15 años pasó eso. Esa resolución, es la reglamentación que salió la semana pasada, dice que está vigente por 6 meses más, que va a haber 6 un periodo de meses más. transición. Algo, Sí, adecuación normativa. ¿Y fija un plazo o no? Sí, pone un fija plazo un a la plazo. Secretaría de Energía. Sí, pero a ver, yo lo que... Porque Y en gas también. Todos los exportadores nos han estado llamando desde el viernes a ver Exactamente. cómo se presentaban desde este lunes a la Secretaría. Y la posición, y la hemos validado ayer en una reunión del Comité de Abogados de la CEP, o de la Cámara de Empresas Petroleras, es básicamente que vos hoy tenés normativamente vigente un procedimiento de objeción que fue sancionado, digamos, el día viernes, que es incompatible con la 241. Y ahí es cuando se ven algunas de estas inconsistencias que estamos diciendo. Se deja la 241 a los efectos de que haya un registro de exportaciones, porque la 241 es una norma que viene del decreto 645, que es el que crea el registro de exportaciones en el 2001-2002. Se la deja vigente a esos efectos, pero el análisis jurídico que nosotros hacemos es que en todo lo demás rigen los artículos 10 y subsiguientes del decreto reglamentario 1057, porque si no sería inconsistente. Por más que no esté derogada expresamente, lo que hay a partir del viernes es un procedimiento que es legislación positiva vigente en la Argentina para hacer una exportación. Y eso produce que la 241 de facto haya quedado derogada, digamos, si bien la Secretaría quiere reemplazarla. Y ahí es cuando de vuelta hay que estar atentos, hay que mirar muy bien, porque hay como una vocación de sobre-reglamentar, que es lo que estamos diciendo un poco en esta mesa, que hay que tener mucho cuidado con el paso que sigue. En gas también, porque se va a revisar la 360 y las que vinieron después, que son las que permiten, dentro del marco del Plan Gas, las autorizaciones. Y ahí las empresas pueden decir, yo ya tenía derecho adquirido, ¿cómo se va a revisar esto que vas a liberar y cualquiera va a poder portar? No, un par de comentarios respecto a esta discusión de los precios. El artículo 16, entre las causales de objeción, dice prácticas anticompetitivas, incluyendo el dumping respecto al mercado interno en las mismas condiciones, que es interesante que hayan puesto esa palabra, ¿Cuál ¿no? es el fundamento? Claro. ¿Cuál es la lectura que hace el regulador? Yo creo que ahí hay un tema, y lo uní y lo pienso especialmente para la industria del gas, porque ahí se viene un desafío grande. En el petróleo no veo un problema, porque creo que estamos ya muy cerca, y es la filosofía del gobierno. El mercado se va a acomodar a precios, paridad de exportación, crudo, derivados, paridad de importación, gasoil, no sé. Ahora en gas, hace poco salió el acuerdo, el MOU con Brasil, ¿no? Y de hecho vos lo tuiteaste, Juanjo, lo que los brasileños publicaron. $2. Los $2. Entonces, si alguien va a pedir una autorización de exportación con este decreto reglamentario y dice, mi precio boca de pozo es $2, con este artículo no pasa. Porque esto es dumping. Es raro decirle dumping, es discriminación de precios, ¿no? Claro, ahí viene toda una discusión. ¿Vos que, decís bueno, dumping no. porque estás vendiendo más barato que el precio Plan Gas? ¿O cuál es tu lógica? Sí, la lógica? el Plan Gas no debería considerarse porque es un contrato previo, habría que ver en contratos más libres a cuánto se está vendiendo acá, pero es un temón esto, ¿no? Y puesto escrito de esta manera, incluso yo creo que habría que haber, no sé si los abogados lo vieron bien, respecto de eventuales reclamos del exterior, porque vos estás diciendo, serías vos el que dice que hay dumping. Así que, pero toda esta cuestión de los precios está metida en las objeciones, y me parece que es complejo, y que bueno, después habrá que ver cómo se va resolviendo. Insisto, lo veo mucho más difícil en un mercado que por definición es menos arbitrado y con un tema de precios más regulados, que es el mercado del gas natural,
de cara a todo este fenómeno de exportaciones por ducto, LNG, todos los proyectos que hay. Sí, me costó bastante entenderlo, vos, Nico, sos economista, desde el punto de vista de una exportación de petróleo crudo, cómo podría ser una situación de dumping si sos tomador de precios internacionales. Bueno, no, yo te recuerdo, y lo hemos hablado y recordado varias veces, el GLP de YPF en los 90s. Pero YPF, ¿qué tuvo ahí? Una multa de la Comisión de Defensa de la Competencia de $100 millones. ¿Por qué? Porque YPF vendía el GLP en el mercado interno muchísimo más caro de los precios de exportación. Entonces, en sus contratos de exportación decía, ese GLP que va a Chile no puede volver a la Argentina, porque claro, lo vendía a la mitad de precio, ¿entendés? Entonces había ahí una discriminación en contra de los consumidores internos. En el mercado de crudo es imposible, yo creo, hacer eso. Y creo que además eventualmente tendrás una comisión de defensa de la competencia que a la primera que va a tener que mirar es a YPF, porque es la que tiene una posición dominante en el downstream de la cual podría abusar. Qué paradójico, porque ese YPF, la que vos haces referencia en los 90, tenía un controlante que era Repsol, digamos. O sea, No. Esto fue antes de Repsol. Antes de Repsol esto fue todavía. Esto en los FSA. 90, el IPF antes del 99, Claro, antes antes de... del 99. Mirá, Extensor. interesante. Y hubo otra que no Sí. terminó por downstream, por combustibles líquidos. Y esa tuvo una multa altísima, También. de más de $150 millones en los 90. Un comentario de color, porque creo que siempre que vengo acá terminamos mencionando a Federico Sturzenegger. ¿Este es tu comentario en Twitter? ¿Este es lo de Twitter que ibas a decir o es otra Sí, cosa? es lo que iba a decir de Twitter. Porque Sí. Federico tuiteó respecto a esta reglamentación. Y hay dos cosas que me interesa destacar. Una, que él dijo, lo voy a leer textual, libera el comercio internacional de hidrocarburos, paréntesis, queda la posibilidad de una objeción limitada de la Secretaría de Energía con un proceso breve, que sería el próximo paso a eliminar. O sea, para él, que no participó de esta reglamentación, yo creo, porque es un decreto, Jefatura de Gabinete, Ministerio de No lo Economía, firma él. Secretaría de Él no Energía, lo o sea, firma. no lo firma, pero él que sí tiene la autoría en gran medida y la visión de la ley bases, o de una parte por lo menos, dice, yo quisiera avanzar más en la liberación. Sí, yo en ese punto, cuando me tocó interactuar con algunos funcionarios, la recomendación era que el decreto reglamentario fuera lo bastante conciso, preciso y sujeto a lo que dice la ley, y que cualquier situación coyuntural fuera una resolución de la Secretaría de Energía, porque esto es un decreto reglamentario de la ley. Exacto, Esto claro. tiene vocación de permanencia, tiene la misma vocación de permanencia que tiene, por ejemplo, el 1738 como reglamentario de la ley 24076. Es un decreto reglamentario que está hace 30 años. Entonces, ahí es donde yo creo que la técnica, si querés, no es la más adecuada. Porque lo que dice Federico es, si había que resolver cuestiones coyunturales, bueno, el decreto tendría que haber sido un decreto mucho más escueto en cuanto a los controles y no tanta discrecionalidad, y quizás en la transición, hasta que los precios se alineen, tenías una resolución de la Secretaría transicional, ¿no? Eso está, pero por esos meses. Igual Federico Sturzenegger estuvo Hay que invitarlo al martes, programa. sí, sería súper interesante poder dar una conversación. Estuvo el martes participando, martes pasado, del almuerzo del Club de Petróleo, que es como un espacio de almuerzo que se hace un martes de cada mes y hay un invitado. En un momento le preguntaron a él por la reglamentación del artículo 6 y se lo notó que él no estaba tan embebido, tan empapado de este tema. Mi impresión es que no sé si estuvo en el detalle de esta de esta reglamentación. Formalmente no participó de la reglamentación, es lo que decíamos. Me parece por el tuit que él sugiere, Quisiera, sí. y yo avanzaría hacia un esquema todavía más libre. Y el segundo aspecto del tuit, que a mí me interesó particularmente, es que él dice, el esquema, que es otra parte de la reglamentación, de la cual todavía no hablamos, que es bastante limitada. O sea, el grueso de la reglamentación tiene que ver con el comercio exterior, con la exportación, hay cosas de almacenamiento. Sí. Pero él dice, el esquema de licitación se modifica radicalmente. En vez de licitar por trabajos, se licita por regalías. Cosa que estaba en el espíritu de la reforma de la ley, pero en la reglamentación prácticamente para mí no está. Lo único que hay es un artículo que habla
y me hace acordar a la ley 27007 del pliego modelo. Volvió. Volvió el pliego modelo, que es la herramienta que sacamos todos de ahí, tratando de integrar las facultades provinciales, que son los dueños del recurso y que por ende deciden cómo lo licitan, permisos, concesiones, y el Estado federal tratando de meterse en ese tema, porque está discutiendo una ley nacional. Entonces, en esta reglamentación apareció de nuevo que va a haber un pliego modelo y hay un listado. Igual a la 27007, igual otro tema que había abordado la vez pasada Juanjo, en relación con el tema ambiental también. Igual. Y hay una cláusula de uniformidad. De uniformidad. Que en algún momento saldrá esa cláusula. Pero antes de dejar el tema Federico Sturzenegger, si me permiten. Pero para terminar esta idea, que es Federico pretendería, y es legítimo, ¿no? Él tiene la idea de que se licite, que digamos que el que va a pedir un permiso, una concesión, tiene toda la información, entonces que pongan plata al Estado, que no sea por unidades de trabajo, por inversión, que sea por plata. A través de una regalía, prometiendo una regalía más Una alta. regalía, un pago upfront, una combinación de las dos cosas. Lo que quedó es que en el pliego eso podría estar presente, pero también las unidades de trabajo y también el compre nacional. Hay un listado de cosas que deja abierto esta idea del pliego modelo, que creo que la ley 27007, que es de hace no sé cuántos años, 2014, daba 180 días. Un ejemplo más de esas cosas que el voluntarismo de hacer algo difícil es, bueno, démonos 180 días para arreglar con las provincias, y después es difícil. Y déjame solamente esto, y habla Javi, que tiene un par de temas para decir. Esa visión pasa por alto el capítulo de 2004-2009, donde un montón de provincias licitaron por regalías, es decir, tenía la capacidad de ganar un área, aquella que oferte una regalía más alta, y yo pienso la lógica de Sturzenegger es, no licito a través de unidades de actividad, porque después no cumplo con ese programa de inversiones realizado y me quedé con el área y contractualmente es difícil sacarlo. Lo que pasa es que lo de regalías, también hubo un montón de empresas que ofrecieron regalías altísimas, obtenieron la concesión o el permiso de exploración o el derecho de explotación, lo que sea, y después tampoco pudiste sacarlo, no te cumplieron, o sea, las regalías después te las negociaron a la baja con la autoridad de aplicación después de 3-4 años de no hacer nada, con lo cual tampoco sé si es la solución, pero bueno. Quería decir que hay un tema muy importante que se resuelve positivamente, me parece, a favor de los derechos adquiridos, que es el tema de todas las concesiones vigentes. En el modelo o en la redacción original de los primeros proyectos, yo creo que ahí estaba la mano de Federico en esto de que no hubiera más prórrogas. Se decía que básicamente las concesiones vigentes se iban a seguir rigiendo por la ley al momento de la sanción de la ley bases, o sea, sí, a julio de este año. Y eso ahora vino a estar aclarado en un artículo, creo que es el artículo 31 o 32, que dice, o 33, que dice específicamente, en la reglamentación, que dice específicamente que regirán los plazos y sus prórrogas. Esto trae mucha certidumbre, sobre todo a quienes tienen SENCH con grandes desarrollos de no convencional, porque entonces la interpretación correcta es que básicamente las prórrogas son sucesivas. Porque si el régimen que te aplicaba a julio del 2024, ese de la 27007 con tu SENCH, vos tenías prórrogas sucesivas. Pero ahí comentábamos con Juanjo antes de empezar la sesión que se produce también una inconsistencia, porque la ley quitó todo el mecanismo de renovación del famoso bono del 2%, con lo cual ahora va a haber prórrogas sucesivas, pero los concesionarios no van a saber qué le puede pedir la provincia. Con lo cual, este tipo de inconsistencias de un proyecto pensado en un sentido y después modificado en otro, es algo con lo cual vamos a tener que vivir en los próximos Déjame hacer una años. pregunta, Javi, sobre este punto, de algo que no entendí y creo que requiere, por lo menos yo tengo que leerlo bien. En algún momento el texto, en lo que se refiere a concesiones, te da a entender que una empresa que pide una reconversión de una concesión convencional a una no convencional te puede pedir la totalidad de la concesión convencional. Antes era presentar un piloto, presentar un programa de desarrollo y por ahí dentro de la concesión convencional se surgía un área no convencional como fue Loma Campana dentro de Loma La Lata, corregime, digamos, Loma Campana, el área de YPF emblema que permitió el desarrollo de Vaca Muerta.
Esta ley te da la sensación de que si una empresa tiene un área convencional y te pide una concesión no convencional por 35 años, te puede pedir por la totalidad de la concesión. ¿Eso es así o Es no? así, eso es así. ¿Y qué pensás? ¿Cómo lo ves eso? Bueno, a mí me parece que como es discrecional al final de la provincia y si vos reconvertís el área en su totalidad, vas a tener que ir a un desarrollo no convencional en toda el área, porque si no, cuando presentes el plan de desarrollo, básicamente vas a tener que demostrar que vas a ir, digamos, a la fractura en todo el área. Me parece que yo no lo veo realmente como un problema. No te hizo ruido, digamos. No, me parece que es como complementario a lo que dice la ley. No sé, Juanjo. Te dejo el cierre, Juanjo, Sí, y después le voy a hacer una pregunta complicada a Javi después. A ver. Un tema que me parece relevante volver, que es el ambiental. Sí. Había un articulito en la ley de bases que volvía a la 27007 que decía, bueno, Poder Ejecutivo acordá con las provincias una legislación uniforme. El decreto reglamentario retoma ese guante, pero lo extiende llamativamente. Dice, necesitamos una regulación uniforme e integral, y después da un contenido de esa regulación. Entonces empieza a poner las materias que tiene que... como los títulos. Los títulos, sí, que van en sentido de descarbonización, reducción de emisiones, un montón de cuestiones. Y es llamativo, no porque esté, yo celebro que esté, sino porque va a contramano de la narrativa oficial. Entonces, cuando empezás a pensar, ¿por qué aparece esto acá? Una de las explicaciones posibles es porque es de principal interés de las empresas. Las empresas, sobre todo las majors, las grandes, necesitan regulación ambiental y que sea de estándares internacionales. Y si es la misma para todas las provincias, mejor. Entonces yo creo que más allá de que lo que hacemos en la COP como país y todo eso, acá tenemos que ver con lupa qué va a pasar con la evolución, si efectivamente la nación va a articular con las provincias, en qué marco, el COFEMA, con OFEPI, cómo. No se habla del artículo 41, con lo cual no se está pensando en la ley de presupuestos mínimos. Por lo menos no está mencionado acá. Con lo cual uno podría decir, no, esto es legislación de fondo, Código de Minería, ley de hidrocarburos, vamos por y con un capítulo ambiental. Con lo cual ahí las provincias, más allá de que acuerden o no participan directamente. Una última, Javi, que no tiene nada que ver con esta discusión, pero me interesa tu opinión. La semana pasada salió el decreto de autorización de traspaso de las áreas de ExxonMobil, que le vendió sus activos a Pluspetrol, y el decreto sale con una información que es que ExxonMobil, para cederle las áreas al nuevo titular, que es Pluspetrol, tiene que pagarle $100 millones a la provincia en concepto de, te da a entender, no lo dice abiertamente, de que la provincia, a través de Gas y Petróleo Neuquén, que es la empresa provincial, que tiene el 10% de del capital accionario de las áreas de ExxonMobil, no ejecuta el derecho de fair refusal, o el derecho de preferencia, el ROFR, y habilite la venta de ExxonMobil a Pluspetrol. ¿Eso te marca un antecedente? ¿Cómo lo viste? ¿Cómo lo lees? Te lo complemento a lo que decís, porque además los fondos van a la provincia, ni siquiera van a GIP. Mirá. Yo creo que es un mal antecedente, definitivamente. Creo que el derecho de es una norma de Neuquén. Claro. No es una norma, es como una suerte de renegociación del contrato de UTE, mediante el cual la renuncia a ejercer el fair refusal tiene un precio. Eso básicamente, para todos los que sean socios de GIP, en muchas áreas, hay empresas, hay majors muy grandes, no las tengo que nombrar, pero básicamente muchas compañías grandes argentinas todavía están con planes que con el 10% de GIP. Me parece que sienta un muy mal antecedente, porque básicamente, básicamente vos abrís un proceso de venta de tu activo y GIP, que tiene algunos derechos a objetar o a darte el consentimiento al socio y demás, no tiene el derecho a cobrarte la renuncia a fair refusal, me parece. Ese no era el modelo original, pero bueno, es lo que pasó y es un mal antecedente. Vamos a dejarlo acá, pero sí... El que se mete con GIP, ¿no? Bueno, pero hay muchas áreas que quedaron me acordé de las discusiones de hace 10 años. Y vamos a dejarlo acá y vamos a tomar el compromiso. Este es el anteúltimo programa de Dínamo este año. Nos queda el último en 2 semanas y después paramos por las fiestas y el receso de verano. Cuando volvamos, hay un pedido incluso de varios referentes
de provincias petroleras, de Neuquén, de Chubut, de Mendoza, de poder por ahí participar de la mesa y dar una opinión. Me parece que sería súper enriquecedor tener la visión de referentes provinciales que todo el tiempo están con una agenda de hidrocarburos y entender, este es uno de los temas que hay que entender, porque alguien de Neuquén te diría, che, yo creo que GIP capture parte de la renta que está obteniendo ExxonMobil por vender sus activos. No sé, es largo, pero bueno, cortamos acá. En 2 semanas sigan las redes de Dynamo, siempre digo lo mismo, estamos en X, antes Twitter, Instagram, Spotify, probablemente tengamos que armar algo, Flor te digo, en Blue Sky, algo por el estilo, que esa red está creciendo. Hacemos cortos de lo que parte de esta discusión, sabemos que es áspera, a veces es muy técnica, pero a veces mírenlo en cortecito, que es más fácil, y créanme que tiene sentido, o tiene mucho valor lo que se discute en esta mesa, así que nada más que saludarles. Un abrazo.